Bendecido día para todos ustedes. Mi nombre es Luis Ángel Jiménez Santana. Soy abogado, penalista y de Derecho Internacional. Les mando un saludo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, México, y vamos a analizar las violaciones que hubieron en el proceso de Jesucristo, según lo esgrimido en la Santa Biblia de Reina Varela 1960. Me permito también ante ti mostrarte lo que hubiera sido una ficha técnica en caso que hubiese sido recabada alguna. Nosotros los abogados sabemos que una persona, cuando es recién detenida y llevado ante la autoridad administrativa o la autoridad preventiva, se le recaban los datos de importancia para poderlo identificar y se le toma una fotografía. Si en aquellos tiempos hubiese existido alguna fotografía, hubiera quedado debidamente registrado lo maltratado y lo torturado que fue el Señor Jesucristo al momento de su detención. Esta imagen la pongo con el debido respeto como he manifestado, pero para hacernos reflexionar todas las situaciones que puede pasar una persona que es injustamente detenida e injustamente lesionada. Quiero comentarte que hace un año hice una reflexión sobre la obra literaria jurídica del maestro Ignacio Burgoa Orihuela, donde él hace mención de los testigos que depusieron en contra de Jesucristo, así como también hace mención del defensor que éste tuvo. Pero en los evangelios que nosotros vamos a nombrar de la Biblia que estamos nosotros analizando, vamos a demostrar que Jesucristo no tuvo ningún tipo de defensor. Sin embargo, todas aquellas personas me darán la razón, los que nos dedicamos a la investigación, podremos nosotros conocer de que existen libros perdidos de la Biblia, otras veces son llamados como libros apócrifos y que no forman parte de la Biblia. Existe un evangelio de Nicodemo donde se señala que este personaje, Nicodemo, fue el defensor de Jesucristo, pero en los evangelios que nosotros vamos a mencionar, Jesucristo no tuvo defensor. Ahora, bien, quiero comentarte por qué nosotros decimos de que sí existen otros libros en la Biblia, o que sí existen otros libros bíblicos que no forman parte de la Biblia que tú y yo conocemos. Si tú ubicas en este caso el libro de Números en el capítulo 21, versículo 14 de la Biblia Reina Varela de 1960, podrás darte cuenta que dice: por tanto se dice en el libro de las batallas de Jehová, es decir, hay un libro llamado el de las batallas de Jehová que no forma parte del Antiguo Testamento. Si tú eres católico y tienes la Biblia latinoamericana, en el mismo libro, Números capítulo 21, 14, encontrarás que existe un libro que se llama el libro de las batallas de Yahvé, pero estos libros no forman parte de la Biblia. Los que profesamos una fe tenemos muy en claro que la Escritura es santa y que lleva una inspiración del Espíritu Santo, una inspiración de Dios, y todo lo que es inspirado por Dios está en la Biblia. Lo que no es inspirado por Dios obviamente está fuera de esta Santa Escritura. De allí únicamente hago el comentario porque podemos nosotros encontrar y investigar muchas más situaciones en cuanto a la vida, a la obra del Señor Jesucristo. Pero como te había comentado, mi investigación únicamente va a consistir en el análisis de los 4 evangelios de manera resumida que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y que obviamente retratan claramente la vida desde el nacimiento del Señor Jesucristo, las obras que Él tuvo, su bautismo, sus enseñanzas, sus milagros, en este caso sus reprensiones que tuvo hacia los escribas, hacia los fariseos, la acusación que Él sufrió, las nuevas enseñanzas que Él tuvo, su crucifixión, su muerte, nos enseñó a orar y nos enseñó que hay más allá, que hay más allá de la vida, que hay una vida eterna porque Él resucitó, tenemos un Cristo vivo y que ha prometido a su pueblo venir por Él. Bueno, los delitos por los cuales Jesucristo fue acusado son los siguientes: blasfemia e idolatría, y posteriormente señalo el de sedición, y en un momento más vamos a explicar el por qué. ¿Quiénes fueron los juzgadores de Jesucristo? En primer término ponemos a Caifás, que era el sumo sacerdote, en este caso el sacerdote principal del Sanedrín. También Herodes de Agripa, quien era el rey de Galilea, que se lo llevaron ante él y tildó a Jesús de loco y lo regresó al final de cuentas con Poncio Pilato, gobernador romano, que después de lavarse las manos juntamente con el pueblo lo envió a la crucifixión y a la muerte.
El acusador en este caso es Anás. Vamos a hablar de Anás más tarde. El defensor, Jesucristo, no tuvo defensor. Muy importante que nosotros podamos entenderlo. Con base a los 4 evangelios que vamos a analizar, Jesucristo no tuvo defensor. ¿Qué procedimientos se establecieron en contra del Señor Jesucristo? Precisamente fueron 2. Uno religioso y otro político. El primero llevado ante el Sanedrín y era regido por la ley hebrea. Y el segundo llevado ante el gobernador Poncio Pilato y regido por la ley romana. ¿Qué era el Sanedrín? Muy importante para que nosotros podamos entender esta parte. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Números, capítulo 11, versículo 16, y podrás encontrar ahí que Dios instruyó a Moisés para que buscara dentro del pueblo de Israel a 70 ancianos, los más sabios, para que los uniera y en este caso hubiese un concilio que se encargara de administrar las leyes que Dios dictaría con posterioridad y pudieran administrar justicia para el pueblo de Israel. Esto es lo que se conoce como el Sanedrín. Era conformado por 70 ancianos y uno principal. El primer sumo sacerdote fue en este caso Moisés. En la época en la que Jesucristo vivió, el sumo sacerdote pues era Caifás. El Sanedrín se regía con ciertos principios. El primero de ellos era el de publicidad. Ya habíamos visto que el Sanedrín se debía de reunir en el templo de Jerusalén y conforme fueron pasando los tiempos y habían festividades como la Pascua, el día del pan sin levadura, esos días el Sanedrín no sesionaba, no trabajaba, guardaban el día de reposo. Por eso es muy importante cómo le dieron rapidez a la muerte de Jesucristo para que fue un viernes como nosotros recordamos, porque el día sábado no se trabajaba, era un día de reposo. Ellos respetaban el principio de diurnidad, todo lo hacían de mañana antes del ocaso de el sol, de que se opusiera el sol, porque pues obviamente el día estaba hecho para trabajar y la noche para descansar. Había una amplia libertad defensiva del acusado. El acusado podía defenderse. El de escrupulosidad en el desahogo de las pruebas. Nadie podía ser sentenciado si únicamente había un testimonio en su contra, y sobre todo si se descubría que algún testigo era falso, es decir, que alguien falseaba un testimonio, esta persona era sentenciada al mismo delito por el cual estaba testificando. ¿Dónde encontramos estos principios o dónde encontramos la ley hebrea? La encontramos en el Pentateuco mosaico, que esta se encuentra esgrimida o establecida por los 5 primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Como maestro universitario muchas veces me complace a mí marcar tareas a veces a los alumnos para que ubiquen los supuestos penales que hay en este Pentateuco mosaico, o cómo podemos analizar la proporcionalidad de la pena a través de la ley del talión, que sabemos que la ley del talión se regía también en las 12 tablas del derecho romano, pero que tiene su base fundamental en el Pentateuco mosaico. Y también podemos hablar nosotros de derechos humanos. Los delitos, como habíamos comentado: blasfemia, idolatría, sedición. La blasfemia se encuentra descrita, el supuesto jurídico juntamente con su sanción, en Levíticos 24:16. Te invito a que lo leas con calma. Idolatría se encuentra descrito el supuesto jurídico en Levíticos 26:1 y la sanción en 26:25. Ambos delitos eran delitos que tenían pena capital, la máxima pena capital, que era la muerte. Por lo tanto, eran considerados como delitos graves. Déjame decirte que el Sanedrín únicamente podría sancionar de manera religiosa, pero para poder llevar a cabo la pena capital tenía que convalidarlo el gobernador romano. De ahí que se pueda justificar por qué Jesucristo fue llevado ante Poncio Pilato, porque el gobernador de Roma era la máxima autoridad en aquellos tiempos y que era quien decidía acerca de la vida o muerte de las personas. Jesucristo primero tuvo una aprehensión fallida. Déjame decirte, y podrás tú encontrar en diversos pasajes, cómo Jesús había acusado a los escribas, a los fariseos, porque estos estaban haciendo cosas diferentes a las que Dios había establecido, razón por la cual los fariseos habían enviado a los alguaciles para aprender a Jesús, pero no tuvieron suerte, porque Jesús les habló de lo que él creía y los alguaciles en ese momento no lo aprendieron. Vamos a situarnos en este momento de la lectura
donde Jesucristo, después de tener una comunión, una convivencia con sus apóstoles en la última cena, luego de ahí se dirige a orar en parte de la noche de lo que pudiéramos considerar un jueves y madrugada del viernes. Y te invito a que leas con calma en tu casa el pasaje de San Juan 18, del versículo 1 al versículo 26, donde Jesús ora a su Padre antes de ser aprehendido. Bueno, el arresto de Jesús fue de madrugada en el monte de Getsemaní, después de que Judas con un beso lo traiciona. Aquí los alguaciles ya habían recibido órdenes del Sanedrín, de los principales sacerdotes, sobre todo de Caifás, que en un versículo bíblico había manifestado que era mejor que muriera una persona a que pereciera todo el pueblo, y detuvieron a Jesús en horas de la madrugada. De ahí que se viole el principio de diurnidad. Luego entonces, e inmediatamente después, fue llevado al patio de la casa de Anás. Anás era suegro de Caifás y, como ya habíamos dicho, Caifás era el sumo sacerdote. Anás interroga a Jesucristo. Usted puede ver el pasaje bíblico en San Juan 18, 19, tal vez no se vea en la imagen, pero te lo comento otra vez. San Juan 18, 19, donde Anás interroga a Jesucristo con la finalidad de que éste acepte que era culpable de los delitos de blasfemia y de idolatría. Sin embargo, y aquí se viola también el principio de publicidad, porque Jesucristo es interrogado donde en el patio de la casa de Anás. Cuando ya era de mañana, según nos advierte la Biblia en San Juan 22, 26, fue llevado Jesucristo ante el concilio, y los principales sacerdotes, esto ya lo vemos en Marcos 14, pues buscaban a toda costa que Jesús aceptara que es culpable para que le pudieran entregar a la muerte, pero no lo hallaban culpable, hasta que dos testigos, los cuales se contradijeron, pero depusieron en contra de Jesús. Eran 12 testigos que depusieron en contra de él, pero como habíamos comentado, mentir ante el concilio era un delito grave, que también llevabas pues prácticamente la pena de muerte. Entonces solo 2 personas testificaron en contra de Jesucristo. No nos dice quiénes eran, pero hay 2 personas que testificaron en contra de él. Sus dichos no coincidían. Los que hemos estudiado el derecho romano sabemos que la stipulatio era en este caso el contrato o la acción más importante para el derecho romano, que regía también en aquellos tiempos, donde debía precisarse palabras solemnes y palabras concisas. Si no había igualdad, pues había contradicciones, y estos testigos eran testigos completamente falsos. Jesucristo no tuvo defensor, y así lo podemos expresar en Marcos 14, cuando Caifás, después de que le llevan a Jesucristo y de que los testigos depusieron en contra de él, le dice en Marcos 14, 61, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Así es, señores, el gran yo soy admitió que era el Hijo de Dios, y lo hizo sin la presencia de ningún defensor, y esas palabras le valieron a Caifás para poder decir que Jesucristo era responsable del delito de blasfemia, cuya pena capital era la muerte y que no requería ningún testigo. Lo llevaron en este caso, ante Poncio Pilato. Poncio Pilato no lo halló culpable, y es aquí cuando Caifás le dice, aquí tienes una persona que pervierte a la nación, prohíbe dar tributo al César, alborota al pueblo. Podemos considerar que lo estaban acusando del delito de sedición. Ese pasaje te invito a que lo leas en Lucas 23. En cuanto a Nicodemo, Nicodemo era uno de los principales también del Sanedrín, pero obviamente fue un defensor de Jesucristo, no intervino en el momento, sino intervino antes en defensa de Jesucristo. Te invito a que lo leas, juntamente con José de Arimatea, eran discípulos de Dios. San Juan 19 lo menciona. Te invito a que leas esta situación. Bueno, tengo 15 minutos para hacer este video únicamente. La palabra de Dios en San Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros creemos que Cristo vive sin haberlo conocido. Únicamente sentimos y sabemos que Jesucristo vendrá por su iglesia. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Que estén muy bien, que se cuiden mucho. Estamos en un momento donde lo que necesitamos es fe, lo que necesitamos es oración, y encerrados en esta cuarentena, investigar y creer cada día más en Dios. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hasta entonces. Gracias.